Hola, bienvenidos a una nueva sesión de dosis de tiempo. El día de hoy vamos a hacer una sesión con este café de Hanko, que es un proyecto relativamente nuevo. Este es el drop número uno. Ya es un Suan Romé de Café Naranja La Esperanza. Y se ve chiquitito, es una botellita de 20 gramos. ¿Ya? Compré unas tres de estas, como para tener guardado igual y para ver cómo va avanzando. Pero no lo he probado todavía. Entonces esto va a ser como el primer intento de esto. Voy a tratar de sacarlo pensando que son 20 gramos de café. Yo creo que voy a hacer una receta nomás de 20 gramos para ver cómo funciona. Un poco tratando de meterme dentro del como mood de que solo tengo una posibilidad, si bien compré tres botellitas. El envase me gustó caleta, la presentación también de la bolsita y todo, también me gustó bastante, viene en esta bolsita. Y de nuevo tengo acá un par de frasquitos más, ¿ya? Son estos tostados el 12 de mayo y estamos a 18 de mayo. Hola, hola. Entonces ya tiene 6 días de reposo. Yo, bueno, de nuevo, voy a guardar bastante como para ir viendo cómo va avanzando. Voy a guardar 2 de 3. Y también, bueno, me mandó de regalito aquí un par de extras de otras cosas, tanto un sidra como un geisha. Pero este es un Sudan Romé, ¿ya? De Hanko. Y me llamó bastante la atención porque en principio, bueno, la persona que está detrás de esto vino al pop-up de Ultravioleta hace poco y probó uno de cada uno, de todas las bebidas que tenía disponibles. Le gustó bastante como lo que probó, ¿cierto? Pero al mismo tiempo como que me estaba hablando de lo que quería sacar. Este es un Sudan Romé natural, entre 1571 y 1852 metros sobre el nivel del mar, que es específico. 20 gramos de café, es un tueste principalmente enfocado a filtrado, ¿cierto? Pensando que igual es una cantidad pequeña, 20 gramos. Y como dije, ¿cierto? Este café Granja La Esperanza, café Granja La Esperanza, perdón. Acá también nos da un poco más de información sobre el perfil. Entonces es un perfil, según esto, especiado, herbal, cremoso, a fruta roja. Tiene una expresión en taza de estructura limpia, natural, aromático, fermentación controlada. No sé, ahí hay un poco como un tema del lenguaje que yo creo que es algo que se ve bonito y que se ve como bien, pero quizás se desprende un poquito de lo que quiere transmitir hacia el cliente. Porque, por ejemplo, la expresión estructura limpia, natural, aromático, fermentación controlada, como cuál es la expresión de una fermentación controlada, ahí como que me pregunto ese tipo de cosas, pero es muy bonito, ¿cierto? Fue tostado aquí, no tengo claro como cuál fue la manera en que esto se hizo acá. Es decir, como en qué tostadora está tostando, lo que sea, porque esa información me parece que no está tan disponible. Eh, pero como netamente, como por visual, ¿cierto? Es un tostado bastante ligero. Quizás no tan ligero como yo tostaría, pensando en que ultravioleta es bastante ligero. No diría ultra ligero porque netamente eso ya se va como a lo más ligero que puede ser. Eh, pero es lo que vamos a probar hoy día. ¿Ya? Entonces, esta pequeña dosis, ¿cierto? Del Sudan Romero lo que vamos a probar. Y estaba cuestionándome un poco qué cafetera usar. ¿Ya? Estoy viendo que acá se está saturando un poquito el micrófono y lo bajé. Eh, a ver. Entonces tengo varias opciones. A lo que tiendo a ir, ¿cierto? Son cafeteras pequeñas. Por ejemplo, la B6001. Podría también usar algo como la Hoop, ¿ya? Que igual se adecua bastante bien a pequeñas dosis, digamos como por debajo de 22 gramos, más o menos. Funciona bastante bien. Eh, pero creo que me voy a ir por algo como netamente más tradicional con la B60, apuntando también a una extracción relativamente rápida para apuntar como a mayor uniformidad y controlar principalmente la concentración con ratio. Entonces voy a usar la B60 01. Tengo acá filtros Sibarist Fast. Entonces estos son filtros bastante rápidos. Estos son los 01. Diría que, claro, esto quizás no es tan fácil de homologar como en la casa, ¿cierto? Que están apuntando a eso, pero podrían apuntar a algo como creo que estos son los T90 de Cafec. Son los como tueste medio oscuro, los más rápidos.
Me parece que son los T90, si no me equivoco. No lo he probado mucho, pero claro, Sibaris los tengo acá, entonces vamos a echar a usarlo. No uso tanto la B6001, así que no me preocupa gastar como filtros caros. Eh, y bueno, estos filtros, con estos filtros de la B6001 he apuntado a recetas relativamente rápidas, como no necesariamente beneficiándome de como el filtro tan más rápido para moler más fino, sino que apunto como a que se moje todo muy uniformemente y controlar la extracción con ratio, ¿ya? Que creo que es una manera bueno, me ha servido bastante últimamente. Eh, Hoy día, por ejemplo, probé un poquito del geisha lavado de Aura, de Perú, de Finca Montalbán, que me regaló un poquito, que tengo acá. Y también compré una bolsa que se viene para la próxima sesión. Entonces, los que hayan comprado ese geisha lavado de Aura, de repente me pueden preguntar cómo ha sido, ¿cierto? O de repente también me pueden decir los que lo hayan comprado, cómo les ha gustado más, ¿cierto? Cómo lo debería preparar para sacarle mejor provecho. Pero dicho todo eso, ¿cierto? Lo he probado últimamente con el combo de filtros Sibarist con la 6001 y recetas relativamente rápidas, particularmente enfocándome a hacer un como doble bloom. Entonces, por ejemplo, 15 para 250, por ejemplo, con 3 vertidos a los 15 segundos, a los 30 segundos y después esperando como hasta los 45. O sea, perdón, al 0, a los 15 y a los 45. Básicamente haciendo un doble bloom para asegurarme como que todo esté muy uniformemente como hidratado, ¿cierto? Y después tirando todo el agua del resto. Tratando de manejar principalmente la agitación, pero con estos filtros también me despreocupa un poco eso porque no son tan fáciles de tapar, ¿ya? Voy a sacar acá un server. Ahora, este Sudan Romé en específico, claro, uno puede ver que en verdad es bastante como funky, diríamos así. Tengo acá mi tablita. Es bastante funky, entonces con esto igual en general, si tengo una como posibilidad de prepararlo bien, apuntaría a temperaturas relativamente bajas, pero en general no apunto a temperaturas particularmente altas, entonces yo en general estoy como entre 90 y 92, acá voy a usar 87, simplemente como para asegurarme de que viendo que no esté tan ligero como yo suelo usar, no tenga como algún problema de que sepa como mucho todo esto, lo que sea, que tampoco creo que sea el caso. Entonces aquí tengo 20 gramos, 19.9, pero filo, 20 gramos. Entonces ahí ya esa botellita ya se fue. Y en cuanto a molienda, a ver, tengo acá el JX Pro. Yo normalmente para B6001 estoy entre 35 y 40. Acá voy a apuntar a 30, simplemente porque es como un filtro más rápido, ¿cierto? Pero en verdad no me va a beneficiar mucho por el hecho de que sea una molienda. No voy a apuntar a una molienda más fina posible que puedo ocupar con este filtro. Entonces, yo voy a dejar de hablar para poner bien la molienda. Entonces, 0, 10, 20 y 30. Me voy a quedar en 30. En aroma, directamente, esto me recuerda mucho a algunos cafés que había probado hace tiempo y que tuve por King Solomon hace tiempo, de 90 Plus. Son muy funky como en aroma, mucho fruto rojo inmediatamente, mucho como de cereza y como muy marcado como hacia chocolate, como con alto porcentaje de cacao, es como ese perfil. Se muele muy suave también, como que no es algo como que ofrece demasiada resistencia, entonces igual me da un indicio del tueste, pero también al mismo tiempo estos tuestes, aunque sean muy ligeros, de estos cafés en específico, suelen ser bastante solubles y suelen ser bastante frágiles, o sea, la semilla como que no ofrece mucha resistencia al moler, aunque sea un tueste bastante ligero. Que algo que me pasó, por ejemplo, con este café de la finca Santa Mónica en Colombia, el Papayo. Esto es lo que a mí me queda como de consumo personal. Ya se acabó este café. Entonces, es un café que, si bien tiene un tueste bastante ligero, claro, se muele muy fácil, como que se comporta como si fuera un tueste, como un tueste más oscuro, sin necesariamente serlo. Entonces, sí, acá huele, inmediatamente como que ya huele un poquito a umami. Sé que umami no es un olor, pero como que me recuerda un poco como a ese tipo de experiencia. Bien funky, harto chocolate, de repente como dátiles, como ese perfil.
Me tinca que va a ser un café muy dulce, con una acidez muy vibrante, muy limpia. Eh, Puede que sea mucha información para algunas personas porque es un café como fuera de lo común. Y particularmente Sudán Romeo creo que se caracteriza en general, particularmente cuando es natural, por ser como una variedad más especiada, más como compleja, ¿cierto? Que la hace ser muy favorita para algunos en términos de como uso para competencia o cosas así. Entonces aquí ya molimos el café. Eh, Voy a ver si pronto compro otro molino. Estoy pensando. Estaba en verdad pensando como en irme por el ZP6 de Easy Presso igual. Porque creo que eso es básicamente lo que yo ando buscando en general, como en términos de perfil de tasa, como algo mucho, con mucha más claridad. Pero estoy viendo si es que me voy por la versión eléctrica, el Femobook A4Z. Eh, Uf, sí, muy funky, típico perfil como de Colombia, como fermentación extendida, pero también tiene como una suerte como de fruta fresca de fondo, como que parte especiado y después termina como en una fruta que casi es como un chicle de frutos rojos. Eh, de partida, muy rica como la experiencia aromática. Eh, Ahora, igual quería usar este café porque, bueno, por un lado, como lo compré, ¿cierto? Y sí, como es tan poco café, creo que el servicio que se puede entender de este tipo de sesiones, como servicio de utilidad pública, puede ser básicamente ofrecer como un feedback como público a ciertas tostadorías, entendiendo que también todo esto café, como que tengo un conflicto entre para hablar de como la manera en que se tosta el café, pero igual es un poco la experiencia que voy igual justificando. Pero en cualquier caso, como siento que este café era una buena opción para como volver también con las sesiones, netamente porque, claro, se vende en un formato tan pequeño y es relativamente caro, o sea, creo que 9.500 cuesta cada uno de estos 20 gramos. Entonces, no es un café barato, ¿cierto? Entonces eso puede ser bastante, digamos, como riesgoso, diría yo, como que a la gente quizás no le va a costar apuntar a llegar y como, ah, sí, lo voy a comprar porque estoy seguro de que me va a salir bien a la primera. Eh, Creo que este tipo de cafés plantea esa problemática y creo que al mismo tiempo hay una suerte como de propuesta por parte del tostador en resolver esa problemática que puede ser interesante. Eh, Acá también es algo que se incluye junto con la compra, que es esta suerte de postal, ¿ya? Que me da un poco más de información y también replica un poco más de información que quizás en este envase no alcanza a caber completa. Entonces aquí igual te da una recomendación en torno a la preparación. Dice que, bueno, Sudán Romeo natural, ¿cierto? Valle del Cauca, en Colombia. Es de finca, ¿cómo se llama? Café Granja La Esperanza. Finca Las Margaritas específicamente dentro del Café Granja La Esperanza, que es como el productor que va articulando todas estas fincas. Eh, y en principio acá te da una lectura, ¿cierto?, de fragancia, estructura de taza, fermentación, proceso. Entonces, en fragancia, dice jengibre especiado, diría que directamente está el jengibre, como que no me cuesta. Es casi como estos masticables como dulces de jengibre, que de repente pueden encontrar como en algún chino, ¿cierto? En patronato o lo que sea. Hierba buena, fresca, chocolate blanco, lácteo, caramelo brillante, fruta amarilla madura y frutos rojos delicados. Creo que como que la explicación es bastante completa, pero creo que tampoco es tan complejo como para encontrar cada una de estas cosas por separado. Creo que estoy de acuerdo como con varios de estos descriptores, pero al mismo tiempo como que no siento que sea. Creo que igual es una pequeña sobredescripción. Eh, Me pasa como que son descriptores que de repente uno dice, pero al momento de ponerle una descripción como en escrito al café, no sé si como mantendría esa complejidad de la descripción, sino que trataría de como decir como ya, esto está más marcado y por tanto esto como que lo voy a dejar como escrito. Que de nuevo, una crítica que yo como que suelo hacer en general, algunos tostadores, pero creo que por ejemplo acá de partida ya como que rescato el hecho de que se está describiendo el café, los tostadores están como mojando el potito, ¿cierto? Con ciertos descriptores que puedo o no puedo encontrar, pero al mismo tiempo como que acá claramente se hizo una pega detrás como de escribir el café, de llevarlo como a un escrito, ¿cierto? A algo como impreso, eh, que no siempre está, ¿cierto? Hay muchos tostadores que andan por ahí, ¿cierto? Que en principio copian y pegan descriptores del importador
que no me parece mucho, ¿ya? Estructura de taza, así es málica, limpia y jugosa, dulzor profundo a caramelo, cuerpo sedoso, medio liviano, final largo con una sutil capa de umami, ¿ya? Que me hace mucho sentido también. En cuanto a la fermentación, acá dice que es una selección que parte con una selección natural de las cerezas, manual, perdón, selección manual de cerezas maduras, 72 horas de fermentación en tanque abierto, elegante, controlada, nunca dominante. Ahí creo que como que es un poco, de nuevo, siento que acá como hay información que de repente está como información directa, que como que el tostador está poniendo, pero al mismo tiempo es una apreciación de la información. Entonces creo que ahí como que me gustaría que quizás se separaran un poquito más las cosas, que creo que lo más normal, como de esta es los datos detrás del café y esta es mi apreciación como tostador. Pero creo que al final igual es válido, como que la propuesta como también visual es súper interesante y como que se sale de lo común. También entendiendo, ¿cierto?, que es un café más caro, es un café como de menor dosis. eh, y 20 gramos es muy poco, o sea, pensando como en otros proyectos similares, como en su momento, ¿cierto?, yo con King Solomon, eran dosis de 30 a 50 gramos, o sea, igual era un poco más grande. Y por otro lado, microdosis, Charlie, ¿cierto? Creo que él también vende como dosis de 15 gramos, como en el tubo, pero son como 2 o 3 tubos, ¿cierto? O lo que sea. Entonces, igual como que era una propuesta un poco más de, ya, podéis prepararlo y después como prepararlo de nuevo para quizás ajustar algo que no, con lo que no te quedaste conforme. Esto creo que en gran medida no te da tanta flexibilidad en ese sentido, como que tenéis que prepararlo de una y esos 20 gramos básicamente, sí, lo podría dividir como 2 de 10 gramos. Podría ser como si tenéis este dripper, ¿cierto?, terrible como alto y como angosto. Como que podría hacer 10 gramos y un problema. Podréis también llevarlo a capping y hay una moto que está haciendo un ruido gigante. No sé si está escuchándose. Sí, se escucha mucho el ruido atrás. Está a punto de darle verde, así que se vaya esa moto. Eso, ya. 20 gramos es muy poco, entonces en principio como que yo diría que con eso tiene sentido dar como harta información, pero acá por ejemplo, algo que también destaco es que hay una recomendación sobre cómo se extrae, cómo se extrae, ¿cierto? Entonces, esto es lo que primero me hizo ruido en un principio. Eh, Sugiere, ¿cierto? Como receta, ¿cierto? 15 gramos de café para 240 de agua, que sería 1,16. 92 gramos, o sea, 92 grados, ¿cierto?, Celsius, y que la receta se demore entre 2,35 a 2,55. Creo que eso es bastante común de recomendar. Acá damos una como recomendación sobre vertido, ¿cierto? Primero vertido de 45, después hasta los 110, después hasta los 175, después hasta los 240, con el último vertido mayormente en el centro. Y ahí como que todo está bastante bien como diagramado, ¿cierto? Eh, pero, de nuevo, o sea, son 20 gramos en el tubo. ¿Por qué la receta son 15 gramos? ¿Cachai? Como que ese tipo de cosas como que de repente me cuestiono un poco. Pero ahí de repente son cosas que quizá yo le estoy dando mucha vuelta. Ahí me comentarán, ¿cierto? Como que, creo que es, no sé, como injusto que le pongas ese, no sé. Yo estoy tratando de ser como de entender, ¿cierto? Como y describir lo que estoy viendo. Em, en cualquier caso, extremadamente linda la propuesta, como que me gustó mucho, como que vayan estas dos cosas. El café, no tengo dudas de que va a ser un muy buen café y que, como lo veo y como huele, está muy bien, bien tostado. Se va mucho como hacia esa jengibre como casi caramelizada. Es casi como de nuevo, como un masticable de jengibre. Entonces, la molienda, de nuevo, como que acá estoy usando 30 NJX Pro, cuando normalmente uso algo como 35 a 40, pero teniendo en cuenta que estoy usando los filtros Sibaris y que voy a hacer vertidos relativamente rápidos, lo lamento, no voy a seguir la receta de acá porque creo que otra cosa va a funcionar un poquito mejor. Voy a usar temperatura relativamente baja, como decía, 87 grados. Acá está sugiriendo 92, que me parece súper válido. Creo que en cualquier caso voy a igual disfrutar un poquito más esto. Eh, y en verdad como que lo que vendría a decir como para los que estén interesados en comprar esto, obviamente ustedes lo van a comprar como bajo su propio riesgo, ¿cierto? Como cualquier otra compra de café, si no les gusta o les gusta como que algo que se van a tener que mamar si es que, ¿cierto?, lo están comprando.
Pero diría que acá algo que yo personalmente, a mí personalmente me pasa, ¿cierto? Cuando son como cafés de formato más pequeño, sean 20 gramos, sean 50, sean 100, o ya 150, por ejemplo, como ultravioleta, eh, honestamente como que tienen que, yo diría que la mayoría de los casos, la receta que están usando va a funcionar bien. Y creo que ahí a veces hay una suerte como de fetiche, o no, quizás no fetiche, como quizás la palabra no es la apropiada, pero creo que hay una tendencia a como sacarle el máximo posible a cada una de las tazas de café, que yo encuentro que está bien, no estoy diciendo como que uno sea conformista o lo que sea, pero si por ejemplo estáis comprando café a tostadores que estos están más o menos parecidos en términos de color, digamos por ejemplo ligero, relativamente ligero o bastante ligero, eh, probablemente no estáis cambiando tanto tus recetas día a día, ¿cierto? O sea, si estáis haciendo una de 60 o estáis haciendo como una Aeropress o estáis haciendo cualquier otra cosa, probablemente, o sea, deberíais tener una receta como más o menos base, que va a ser como tu primera receta, para llegar y como, ah, ok, acá cambiaría esta otra cosa para la siguiente, pero al mismo tiempo como que siempre la tendencia es la misma, cambiar las mismas cosas, como que deberían partir con una molienda no tan fina, en general, deberían partir con una molienda gruesa. eh, vale más como asegurarse que todo se moje, ¿cierto? Con una molienda más gruesa y después controlar como extracción con ratio. Y en ese sentido quizá tiene más sentido apuntar a un ratio más concentrado y después diluir, si es que les queda muy concentrado, porque si les queda muy suave, no pueden hacer nada, ¿cierto? Entonces en ese sentido como que yo personalmente diría que este tipo de propuestas nos hace pensar como cuál es mi receta base. Para mí en general la receta base es como la última que hice que me funcionó bien, o que me funcionó bastante bien. Y más allá de eso como que no me preocupo mucho. Creo que en general recetas de, por ejemplo, molienda más gruesa, menos vertido, ¿cierto? Más agitación al principio, menos agitación al final, suelen funcionar súper bien y particularmente conociendo tu molino, conociendo todo el filtro que estás usando, etcétera. eh, Como que yo diría, en la mayoría de los casos no se preocupen tanto, como que pruébenlo, les va a gustar, lo van a sacar bien, como en la primera probablemente. Eh, y claro, quizás es un poco como lo que termina siendo acá como más frustrante es como, oh, me gustó mucho, pero lo quiero tomar de nuevo, pero eran solo 20 gramos. Creo que eso es un poco como lo que de repente puede ser más problemático. Y en ese sentido diría que, claro, yo soy particularmente como empático con la idea de quiero hacerlo en un formato más pequeño para que sea más accesible, para que más gente lo pueda probar. Como que algo que he venido haciendo harto como en mi carrera como tostadoría, con mis tostadorías más como alternativas, eh, o como más independiente diríamos. Pero creo que, claro, ahí como que de repente mandaría como un comentario a los chicos de Hanko, ¿cierto? Que en verdad la gente tiene plata como para poder llegar y gastar como un poco más en el café, si quizás se quedaría un poco fuera como lo accesible para gente que trabaja en el rubro, que es lamentable. Pero por ejemplo esto podría perfectamente ser 50 gramos en vez de los 20 y cobrar en vez de los 9.500 cobrar 15. O sea, cobrar, perdón, como 20 o 25 lucas, ¿cachai? Y yo creo que igual gente lo va a comprar. Eh, entonces, en ese sentido, como que lo dejo ahí como una reflexión. Ya tengo el agua lista, está 86.7, voy a subirle un poquito. 89, para que suba a 87. Y está listo. Entonces lo que voy a hacer acá va a ser tres vertidos. Un primer vertido son 20 gramos, primer vertido de 60. Y a los 15 segundos voy a verter de nuevo 60 para llegar a 120, que sería una suerte de doble bloom. Y la gran gracia de eso es que en principio como que estaría limitando que tanta agua salga del café, eh, y que efectivamente se moje todo, porque estoy como igual dejándolo como que el café absorba, ¿cierto? Etcétera. Pero al mismo tiempo estoy también aumentando la agitación temprano para después limitar la agitación después, ¿cierto? Porque no quiero que se tape el filtro, ¿cierto? No quiero tener como esa señal de astringencia al final. Entonces primero, un vertido de 60, bastante rápido. Entonces dentro de los primeros 5 segundos ya vertí los 60. Y aquí puedo mover un poquitito, ¿ya? Y a los 15 segundos voy de nuevo con 60 y aquí voy a tratar de apuntar como al fondo. Y eso, 120. Aquí voy a tratar de mover un poquito de nuevo.
Y aquí lo que pretendo hacer al final, ¿cierto? Es un último vertido hasta los 320, porque son 1,16, 320, ¿cierto? Pero limitando la agitación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dejando que el chorro de agua choque contra la superficie. Entonces ahí, y dejando que choque contra la superficie, de manera de que no estoy agitando tanto, no estoy moviendo mucho la cama de café. Y la cama de café puede actuar como un medio filtrante antes del papel. Que si bien este papel es bastante rápido, ¿cierto? Tampoco quiero como que se tape mucho. Y quiero que la cama de café actúe como un filtro antes del mismo papel. El mismo papel, perdón. Ya. Y acá estoy simplemente manteniéndolo. La principal manera en que lo estoy haciendo, ¿cierto? Es que estoy como vertiendo un poco más arriba, de manera que el chorro se rompe antes de llegar a la superficie. Voy en 300 ya. Falta poquito. Ya. 320. Terminé de verter el minuto y medio. Puedo terminar de mover así. Y ya estoy. ¿Ya? Voy a sacar acá un bowl para recibir el server. Entonces va a ser una receta de por debajo de 2 minutos. Entonces acá minuto 50. Lo cortaría ahora a minuto 55. Entonces 2 minutitos de extracción. ¿Ya? Huele muy agradable, huele muy dulce, huele muy frutal, como que tiene todo eso que al final estaríamos buscando. Creo que voy a usar la taza de Hora que compré, ¿ya? De Whip, Fruit of the Bloom, ¿ya? Just Bloom It, con doble bloom, ¿ya? Y este server pesa 119.6, entonces acá le voy a descontar eso para saber cuánto de día es y ahí puedo calcular también la extracción. Entonces aquí yo tengo una planilla en Google Docs que normalmente uso para manejar esto y aquí voy a ir anotando todo esto y aquí de ahí se los puedo mostrar si quieren. Entonces estos fueron 20 gramos, fue molido en el JX Pro en el 30 sí. El filtro fue Sibarist Fast, la temperatura fue a 87. Fueron 320 de agua en 3 vertidos. Fueron minuto 55 de tiempo. Y acá esto pesa 396.3. Entonces 396.3 menos el server sería 276.7 de bebida. ¿Ya? Y ahora voy a ver cuánto de concentración tiene. Entonces aquí tengo mi R2. ¿Ya? Esto lo hago cada vez que me hago un filtrado básicamente, no es como que lo estoy haciendo ahora particularmente para como ser más clínico, ¿cierto? Igual me interesa saber más o menos en qué concentración está porque a veces esto es particularmente útil si es que el café, no sé, pues se extrae más, ¿cierto? Queda más concentrado y como que noto algo en la bebida final y digo como, puede ser que sea la concentración, lo diluyo como acorde y queda bien, ¿cierto? Entonces ahí me permite darle un poco más de lectura, ¿cierto? Una lectura un poco más técnica, ¿cierto? De lo que está pasando. Dale. Uh-huh. ¿Quieres venir a saludar? ¿Quieres venir a saludar? Estoy grabando. Amabel. Yo. Ya, entonces tomo una muestra, ¿cierto? Que esto ya está, la enfrié un poquito, ¿no? Como al momento. Esto ya está en cero, esto me aseguro que esté calibrado en cero. Y con una servilleta no me preocupes que esté completamente seco. Y aquí tomo una gotita. Y esa es mi lectura. Esto está en 1.43. Entonces, eso sería como 20% de extracción.
Ahí lo voy a meter a mi planilla. 1.43. 19.7. Sí, casi justo. 19.7 de extracción, casi 20. Está un poco más alto en concentración de lo que yo normalmente apunto. Dependiendo obviamente del café, como cuando son cafés así más exóticos, más como intensos en fermentación, más como funky, suelo apuntar a concentraciones ligeramente más bajas, digamos 1.2, 1.3. Mientras que para cafés más florales, más delicados, ¿cierto? Tiendo a compensar un poco eso con una concentración un poco más alta. Digamos 1.5, 1.6, ¿cierto? Ahora ya, obviamente, eso, otro contexto, ¿cierto? Sería si es que estoy tratando de hacer como algo tipo sub, ¿cierto? Como algo, como un espresso más intenso. Pero sí, hay otro tema, ¿cierto? Son otro tipo de concentraciones. Ya. Entonces aquí está súper buena temperatura porque igual, claro, 87 y lo que me demoré en hacer todo eso, ¿cierto? Vamos a ver cómo está. Jengibre de entrada, jengibre yo diría como fresco, me recuerda como una sensación de, no, como estos masticables de jengibre. Diría que hierbabuena está en el sentido de que es ligeramente fresco y como ligeramente mentolado, pero no sé si lo diría como hierbabuena como marcado. Eh, Eso igual en fragancia, creo que en taza igual está como tanto el jengibre como esa suerte como de fresco, ¿cierto? Eh, Acá dice dulzor profundo caramelo. Yo diría que sí, como que es bastante dulce. Sí. Es como ginger candy, como que tiene una suerte como de casi una sensación como de ginger ale. Creo que es muy marcado eso. Y de nuevo, como que todo como que ronda alrededor de este descriptor general como de jengibre. Eh, la acidez málica, limpia y jugosa. Sí, yo diría que no sé si la acidez málica específicamente, puede que sea ligeramente cítrica también, pero en principio como que todos estos tipos de acidez conviven en el café y uno lo que realmente detecta como en taza no es tanto eso, sino que es como nivel de acidez general, sea málica o cítrica o fosfórica o láctica o lo que sea. Eh, Creo que todo eso como de encontrar distintos tipos de acidez y describirlo es un poco un mito en el café. Yo trato de no recurrir a ese tipo de descriptores. Eh, Porque al final la acidez málica es como que, ya me recuerda como una manzana verde, pero eso es más como un tema de aroma que como, es, como gusto, ¿cierto? Eh, y la acidez málica puede confundirse muy fácilmente, ¿cierto? A la cítrica, de la misma manera en que quizás, el único que quizás consideraría que es fácil de reconocer como fácilmente, fácil de reconocer como directamente, es la acidez acética, que es vinagre, ¿cierto? En parte porque el ácido acético también es aroma, ¿cierto? También es un compuesto volátil que te da el aroma de vinagre. Entonces diría que siempre como ese tipo de descripciones como que algo que no me sienta tan bien, en parte porque como que digo, como acá me meto en una discusión. Acá dice final largo con una sutil capa de umami, totalmente. Como que tengo todavía como ese residual como más pesadito, me recuerda un poquito a un miso, ¿cierto? A un miso quizás no tan oscuro, un miso como más que me parece que sería como un shoyu, eh, miso blanco, diríamos. Pero en cualquier caso, como que está ahí ese umami, es casi como lo que rodea, ¿cierto? Este aroma como y gusto a jengibre. En términos de concentración creo que está bien. No es un café como... Y eso es lo que me pasa, como que la descripción me da como la intuición de que es un café como sumamente complejo porque tiene muchos sabores, particularmente en aromas, ¿cierto? Y quizás esto también está un poco construido a partir de lo que sería un formato de competencia de filtrado, ¿cierto? Que es como encontrar como todos estos aromas por separado, etcétera. Yo creo que en la vida real esa percepción no es tan compleja, ¿cierto? En la vida real como que es básicamente uno o dos como sabores que están más o menos marcados y los demás quizás están como en un segundo o tercer plano. Eh, Creo que es más también dependiente de la concentración, porque en principio ya quizás puedo encontrar en esta concentración muy marcada la jengibre y algo quizá como ese caramelo, ¿cierto? Ese como miso de fondo, pero quizá en otra concentración, un poco más alta incluso, podría encontrar más esa fruta amarilla madura y esos frutos rojos, ¿cierto? Y en la práctica como que
creo que eso es lo que hay una suerte como de quiebre entre como la descripción como más completa posible y la experiencia de usuario, ¿cierto? La experiencia como de consumidor. Eh, Creo que de nuevo, como que no hay una manera correcta de hacerlo, sino que es más como la propuesta que cada uno hace. Eh, Creo que la razón por la cual como que tiendo a tener como un poco esa visión como de, quiero como criticar esta parte, es en parte porque, claro, yo lo hago de manera distinta, pero admito inmediatamente como que no es que yo lo haga de una manera como correcta y otro lo haga de manera incorrecta, sino que es como que ahí es donde yo tengo como esas como desacuerdos, ¿cierto? Eh, Hay gente que le hace mucho sentido cómo describir los cafés y hay gente que me ha dicho directamente como que no entiendo cómo describir los cafés, no entiendo por qué decir este descriptor en vez de este otro, ¿cierto? Etcétera. Pero en la práctica como que me gusta que haya una propuesta de partida, me gusta que haya tanta atención a cosas como el packaging. Eh, Me pasa de nuevo con el formato, ¿cierto? Que encuentro que es un poco demasiado chico. Creo que sobre 30 gramos es como un poco aceptable. Yo hoy en día he estado pensando, como en el último tiempo, ¿cierto? Traer de vuelta a King Solomon y lo he considerado harto, pero creo que en cualquier caso no bajaría de 50 gramos, por ejemplo. Y creo que eso es bueno, o sea, es bueno tener como este tipo de formatos porque también te empuja, ¿cierto? A no como sobrepensar la preparación tanto y tratar de como pensar en el café y adecuarte a lo que ha sido tu experiencia con otros cafés también. Y de nuevo, o sea, si no tenés la confianza o seguridad como para preparar este café con esos 20 gramos, eh, como que sigan practicando, ¿cierto? Con otros cafés más baratos, más accesibles, ¿cierto? Pero yo diría que en la práctica como que uno de repente es un poco muy crítico con lo que está probando. Me ha pasado mucho, por ejemplo, en barra, de repente como acá en Triciclo están calibrando el expreso, dicen como, oye, tengo problemas con calibrando el expreso, como que podéis probar esto. Y yo como yo lo pruebo, digo como, bueno, está terrible bueno, como que está muy bien calibrado el expreso. ¿Por qué no te gusta? Es como, no sé, como que no me convenció y es como, es que está llegando igual a lo que es el café, por un lado. Y por otro lado, como que, claro, está como ese autosabotaje de no estoy preparando como quizás lo debería preparar, ¿cierto? Oh, me faltó esto, no conseguí esto otro. Cuando en la práctica como que igual es café nomás, estamos probando algo y que sea rico. eh, Creo que es mucho más útil verlo desde una perspectiva como en negativo de como ya, tiene algo que me gustaría que no estuviese, ¿cómo lo saco, ¿cierto? Porque en la práctica como que uno nunca sabe exactamente cuál es el potencial del café. Yo puedo tostar un café de mil maneras distintas y llevarlo, como por ejemplo, al escenario de una competencia, y lo he hecho varias veces, ¿cierto? Y yo en la mayoría de los casos como que siempre digo como puta, quizás no preparé el café como pude haberlo preparado mejor, quizás de otra manera lo pude haber preparado mejor, pero al mismo tiempo como que uno lo tiene que llevar a algo como que ya no tiene astringencia, no tiene aspereza, ¿cierto? No está demasiado concentrado, no está demasiado suave, no tiene una acidez tan punzante, no tiene un amargor tan intenso, ¿cierto? Todo, no está demasiado caliente, no está demasiado frío. En la mayoría de estos casos, ¿cierto? Si es que yo estoy dentro de un rango como razonable de la experiencia de taza, creo que podemos como decir como ya, lo logramos, como palmadita, ¿cierto? Y como que estamos bien, disfruta tu café y como que vacílalo, ¿cachai? Como que ese es un poco como mi mensaje. Eh, Les recomiendo probar este café, está muy rico, es una experiencia que yo creo que no dista tanto de lo que hoy en día es más común. Creo que, por ejemplo, el Willa de triciclo, ¿cierto? El Willa, que es un lote me parece que son como 400 horas de fermentación. eh, Ese como natural anaeróbico, como que va a ser muy similar a esto, pero esto tiene una limpieza y una como definición de algunos descriptores que es mejor, que es mayor, ¿cierto? Que en principio como que te da, es una experiencia más refinada, pero como 90% de esos sabores están en otros cafés, ¿cierto? Similares. Eh, que no detracta nada de esto, ¿cierto? Sino que al final es como entender que la razón por la cual esto es como más caro es en parte porque ese como 10% como de sabores refinados y limpieza en taza y todas esas cosas, eso es lo que al final termina siendo mucho más costoso y porque cada vez es más difícil subir un punto al café. Eh, pero es súper balanceado, está súper rico, como que yo probablemente lo preferiría quizá una concentración ligeramente más baja, pero tiene un sabor muy marcado a jengibre, como que está muy rico, se va muy como hacia esos frutos rojos también, creo que fruta amarilla, frutos rojos delicados, me hace sentido, particularmente diría cereza, frambuesa un poco más en frío quizá, eh,
tiene una suerte como de sensación de frambuesa y arándano como pasados, como un poco más funky, eh, pero que no alcanza a ser sucia, ¿cierto? Como que eso es algo que yo por lo menos encuentro harto en este tipo de cafés cuando son muy funky, cuando son como con una fermentación muy extendida, particularmente de Colombia. eh, Me pasa como que, claro, siempre tienen como una suerte de aspereza o como de suciedad, a falta de una mejor palabra, que diría que es principalmente aspereza, ¿cierto? Alrededor de estas frutas, alrededor de estos descriptores, como que es un chocolate, pero es un chocolate como de ligeramente peor calidad, no es un chocolate como, es como un chocolate cobertura, ¿cierto? Como que ese tipo de fenómeno, ¿cierto? Es lo que me pasa cuando pruebo este tipo de cafés y el hecho de que este café tenga todo eso, pero no tenga nada de esa como suciedad, aspereza, como detalles como más toscos. Creo que algo que merece el precio que tiene. Es una experiencia muy agradable, ¿cierto? Como que encuentro bacán que este tipo de cosas se estén dando más seguido como en la escena de cafés de especialidad en Chile, y particularmente en Santiago. Pensando que esto igual es una experiencia que partió en Melbourne, y ahora está acá, ¿cierto? Y en principio como que es lo mismo que al igual están apuntando nano tostadorías, ¿cierto? Como eh, en su momento King Solomon, ¿cierto? Microdosis, etcétera, ¿ya? Eh, Está bien, digo, ¿verdad? Como que siento que a medida que va enfriando como que se va poniendo cada vez más como no partió como licoroso, pero se va haciendo un poco más licoroso y creo que se va más como hacia vainilla, tiene como una madera dulce de fondo, pero que no es, de nuevo, no es maderoso en táctil, ¿cierto? No es como seco o áspero, o astringente en táctil. Me recuerda de hecho a un café de 90 Plus que probé cuando lancé King Solomon, que era el Dream ACD. Y ese era como una sensación como a Damasco turco, ¿cierto? Y tenía como una jugosidad muy fuerte, pero también tenía como un ligero especiado de fondo que me recordaba como a un ginseng. Eh, que de nuevo, como jengibre y ginseng, como que es más o menos como primos de. Pero este diría que es un poco más brillante y un poco menos tosco en algunos descriptores. La limpieza está bacán. Creo que Finca Las Margaritas también es una como de las mejores fincas que tienen en Café Granja La Esperanza, así que como que igual estamos puro filete. Eh, y diría eso, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda, ¿cierto? Por el chat, ¿cierto? En el Twitch lo pueden revisar acá en vivo, pero si están viendo esto desde YouTube me pueden dejar un comentario, lo reviso sí o sí y les voy respondiendo. Voy a aprovechar de mencionar algunas cositas, ¿cierto? Como esta sesión al final también es como una suerte de como instancia donde hago como aviso, lo que sea. Bueno, tengo en la página web, tosilogiatempo.cl, tengo disponible todavía algunas últimas unidades de ultravioleta del último drop. Voy a hacer un pequeño restock probablemente la próxima semana, si no esta, pero se viene pronto, para que estén atentos. Eh, Junto con eso, creo que en junio se vienen hartos cafés nuevos, particularmente unos que vienen llegando ahora, que también vuelve el Logan, por ejemplo, para Trixigio. Varios que están haciendo esta importación colaborativa con los chicos de Hunter's Coffee Lab. Eh, y se vienen un par más, como que ya conocemos, ¿cierto? Que vamos a tener de vuelta en ultravioleta. Se vienen unos de Honduras, probablemente a finales de junio, principios de julio. Eh, Estamos igual vacilando, ¿cierto? Los dos que tengo disponibles del último drop, tanto el Bolivia Mamani como el Bolivia Marlene Colque, que están ahí ya disponibles, ¿cierto? Les recomiendo harto que prueben ambos, particularmente Mamani, que queda poquitas unidades, pero el Marlene Colque está un poco más para quedarse, ¿cierto? Para que lo disfruten. Eh, Ese es un lavado, un java lavado bastante como floral, bastante como delicado, dulce, ¿cierto? Que igual como que es muy fácil de recomendar. Se acabó se acabaron las unidades del Geisha Trinchera de México. Tengo un poquito de café congelado todavía en verde, pero ese no lo voy a lanzar en el futuro cercano porque creo como que ya cumplió su ciclo. Lo tuve casi desde, ¿cuándo? Como desde septiembre del año pasado. Y fui como congelando, ¿cierto? Para como que no se desgastara y todo. Pero uno de los mejores cafés del año pasado, yo diría que es mi favorito personalmente. Eh, Quizá con la excepción del café que usé para la competencia de baristas, el Geisha natural de Finca El Porvenir, que ese técnicamente fue cosechado del 2024 y se mantuvo como en cereza, sí, en cereza.
antes de la exportación. Bueno, estoy un poco yendo a la gente. Pero voy a tener pronto un restock de ultravioleta disponible para que estén atentos a eso. Se vienen cafés, se viene otra sesión pronto con el Perú de Aura, el geisha lavado que usó para la competencia, o sea, el tueste ganador de Plasma, que es la competencia que Dosis de Bering organiza, una vez al año, ¿cierto? Una competencia de tostadores. Hay otra sesión que pueden revisar si es que están en YouTube, pueden revisar una de las sesiones hace poco, donde estuve con Vicente, ¿cierto? De Aura, hablando de eso tueste, preparando ese café, ¿cierto? Y lo otro es que tengo talleres ya agendados para junio y julio, ¿ya? Ya me quedan pocos cupos de algunos talleres, particularmente de expreso y métodos manuales, pero tanto expreso como métodos manuales como texturización y latte art están disponibles ahora mismo en la página web. Estoy haciendo los talleres con una menor frecuencia, en parte para terminar de llenar los cupos, ¿cierto? Y también aprovechar de manejarlo muy bien, ¿cierto? En términos de contenido, ¿cierto? Tratar de darlo como todo un poco más organizado. Así que todos los talleres están ya disponibles en la página web para que los puedan revisar. Si es que les interesa aprender, si es que les interesa de repente como regalar ese taller a alguien más o lo que sea. Si es que esto lo voy a decir después por el Discord de Cafeteros Chile y probablemente por el mío también, pero pronto voy a hacer un pedido de cosas de Next Level. La Pulsar Mini, ¿cierto? Como filtros para la Pulsar Mini, para la Pulsar normal. Entonces, si es que alguien se quisiera como sumar a ese pedido, háblenme directamente. De nuevo lo voy a poner igual por Discord como para que no se les olvide. Los que estén viendo esto, que hay mucha intersección entre los que ven estos videos y los miembros de ese Discord. Si es que alguien necesita también la entrada para ese Discord, como pasó en un video anterior, como que alguien preguntó y publiqué como el enlace, para que entren al Discord, ¿cierto? Para que disfruten como de los beneficios de tener una comunidad activa de cafeteros. Estoy de buena onda, de repente hablan tonteras, pero como en cualquier Discord. Así que eso. Y diría que eso es básicamente todo por el día de hoy, ¿cierto? Por esta sesión. Ya llevamos como casi 50 minutos, así que encuentro que está bien como para una sesión de sesión media. Espero que los que estén viendo esto en YouTube puedan disfrutar su almuerzo que probablemente están comiendo, ¿cierto? Mientras ven este video. Y eso, Hanko, Hanko Roasters, el Instagram es, sí, hanko.roasters, ¿ya? Lo pueden revisar ahí. ¿Ya? Y ahí está el Instagram. Ahí quizás lo tengo que... Hanko Roasters, ahí dice. Bueno, en fin. Hanko. Hanko. Bueno, eso. Muchas gracias por ver este video, ¿cierto? Por ver esta sesión, por acompañarme. Si es que tienen alguna duda, si es que tienen algún comentario, si es que lo probaron, si es que no lo han probado, pero como que también le hace un poco de ese ruido como de la cantidad pequeña que hay, ¿cierto? Igual es un café súper limitado, no sé si tenga más de, o hubiera tenido más de 10 kilos, yo creo que menos incluso. Así que a considerar y que lo disfruten. Muchas gracias. Nos quedamos con el último, el típico disclaimer, ¿cierto? Para terminar la sesión. Así que chao.